Está sintonizando Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. Compartiendo estos 30 minutos con vos para desarrollar y hablar sobre temas que nos interesan, sobre las escrituras, sobre querer saber cada vez un poco más sobre ese Dios que nos cuida, aquel Dios que necesitamos saber de Él. Por eso vamos a seguir con las escrituras. Estuvimos viendo y estamos viendo la Biblia y seguimos hablando de libros históricos. Luego del Pentateuco, los 5 primeros libros, recuerden, queridos oyentes, que vamos a ir viendo cada uno, cómo siguen, cómo continúan, en el orden en que se encuentran. Llegamos a los 12 libros históricos y hoy nos vamos a detener en Primera y Segunda de Reyes, que viene a ser, luego de los 5 primeros libros, el 6º y el 7º libro. ¿Qué podemos encontrar? Yo quiero que tú me acompañes y veas la Biblia, si tienes una Biblia, que busques, que veas, porque ¿qué nos quiere decir Primera de Reyes? Esto de hablar y contar es más para también saber qué podemos encontrar en ese libro, porque quizás no nos llama la atención o no sabemos o no podemos llegar a entender qué nos quiso dejar Dios cuando hizo que se escribieran esas escrituras, cuando pasó todo eso que pasó, cuando ese Dios de antes, que es el mismo de hoy, que es el mismo el que vendrá. Por eso yo quiero que vos me acompañes y que vayamos a ir viendo estos libros históricos, que nos cuentan historias, que nos cuentan qué fue lo que está pasando, lo que fue pasando. Y en Primera de Reyes encontramos el reinado de Salomón. Encontramos su muerte y que luego de la muerte surgen 2 naciones. Luego de la muerte de Salomón surgen 2 naciones. La que una vez fue esa gran nación de Israel se convierte en una tierra dividida, pero no solo física, sino también espiritual. Vamos a ver la historia, qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos dice aquí en Primera de Reyes, para que tú también nos puedas acompañar y también nazca, ¿no es cierto?, querer saber más. Ya viejo David, entrado en muchos años, yacía en su lecho de muerte, y su hijo Adonías se coronó rey. Cuando las noticias llegaron a David, declaró que Salomón sería el siguiente gobernante. Entonces Salomón fue ungido. Esto nosotros lo podemos encontrar aquí en Primera de Reyes. Acompáñame al capítulo 1. Y vamos a empezar por los versículos 16, 17. Vamos a ir leyendo y viendo salteadamente para ver esta historia y conocer un poco más. Y así dice en Primera de Reyes 1, versículo 16.
Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Aquí es cuando David se entera que estaba reinando su hijo, que solamente se había levantado él como rey sin que nadie lo pusiera, ¿no es cierto? Pero también si seguimos y vemos qué es lo que pasa en los versículos aquí tenemos en los versículos 30 y 32, acompáñame, que dice así, dice, que como yo te he jurado por Jehová Dios e Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él será sentado en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Y el 32 nos dice, el rey David dijo, llamad al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y al Benaías, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vos los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en la mula y llevarlo a Gihón. Y en el capítulo 34 nos dice así, y allí lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarían trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Aquí vemos cómo David hace, ¿no es cierto?, ungir a su hijo, a Salomón, para que sea quien reinara en su lugar. Y a causa de coronar a Salomón, ya empezaron las divisiones. Todo esto lo podemos encontrar aquí en el libro de Primera de Reyes. Muchos se unieron a la conspiración de Adonías y otros permanecieron leales a David, líder designados por Dios. Adonías era el líder de la conspiración y encuentra una muerte violenta. Eso nos quiere mostrar que a veces cuando no estamos conforme a lo que el Señor quiere, a lo que Él nos dice o esperar a que Él nos mande, simplemente por apurados o por hacer otras cosas, no estamos alineados con Él. Y por eso es que sucedió esto, ¿no es cierto?, de esta muerte violenta. Porque quienes se rebelan contra los líderes de Dios, se rebelan contra Dios. Cuando nosotros pensamos que simplemente nos estamos rebelando contra alguien, contra alguna persona, o alguien que Dios puso, ¿no es cierto?, en ese lugar, nos estamos rebelando contra Dios. Es contra Dios que nosotros estamos negando qué es lo que pasa. Pero también aquí, en Primera de Reyes, tenemos un versículo clave. Y si nos vamos a Primera de Reyes, al capítulo 9, versículo 4 y 5, que nos dice así, y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ese es el versículo clave por el cual ahí Jehová, ¿no es cierto?, le hablaba y le decía a Salomón que si él andaba en los caminos en que, así como su padre, que Dios lo iba a ayudar. Durante los 40 años que reinó Salomón, hubo paz y unidad. Salomón construye el templo. Mediante este libro aprendemos verdades que nos ayuda a comprender la importancia de adorar a Dios en su templo. Tomar decisiones correctas y saber escuchar la voz apacible y delicada de Dios. Todo esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes. Y con la muerte de Salomón, cuando Salomón murió, el reino se divide las tribus y ahí se forma la tribu del norte, se rebela y se forma Israel, que se convierte todo en una nación dividida llamada Israel del norte y Judá del sur. Así empiezan las divisiones cuando muere Salomón. Los reyes de Israel y Judá no siempre siguieron la voluntad de Dios y varias veces hicieron y llevaron a su pueblo a la idolatría. Eso fue y empezó, querido oyente, a suceder cuando ya no se dejaban guiar por el Señor, cuando ya no sabían, ellos
elegían, ¿no es cierto?, seguir la idolatría, elegían seguir sus deseos, elegían levantarse como reyes y hacer lo que a cada uno le parecía. Y entonces ahí es cuando todo empezó a suceder y a irse todo el pueblo, ¿no es cierto?, a la idolatría. Y nosotros aquí, en Primera de Reyes, en el capítulo 12, el versículo 28, podemos encontrar que dice: y habiendo tenido consejos, hizo el rey 2 becerros de oro y dio al pueblo y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. He aquí tus dioses, le decía. Entonces los llevaba a reinar, los llevaba a adorar a ese becerro de oro. Esa historia también la podemos encontrar en Primera de Reyes. Aquí también nos podemos encontrar con el rey Roboam. Las consecuencias fueron graves de todo esto, de llevar al pueblo, ¿no es cierto?, a la idolatría. Y también tenemos personajes claves aquí en Primera de Reyes. Tenemos historia de David, de Salomón, de Roboam, de Jeroboam, de Elías, de Acab y de Jezabel. Nosotros tenemos que ver y saber, ¿no es cierto?, que aquí en este libro son las historias que podemos encontrar cuando vamos, cuando leemos, cuando vemos qué es lo que pasó. Cada nación experimenta consecuencias desastrosas por tener estos reyes malvados. Entonces nosotros nos volvemos y vemos, ¿no es cierto?, qué es lo que nos quiere decir las Escrituras, de qué nos habla, qué es lo que nos cuentan. Y vemos aquí que los reyes empezaron a hacer idolatría, empezaron a llevar al pueblo a la idolatría. Entonces todos se iban perdiendo, cada uno tomaba el lugar que quería. Jezabel persuadió a su esposo que permitiera los ritos paganos, llevando así la idolatría, la corrupción y la inmoralidad sexual. Tomó dominio y control en lugar de acompañar y darle la autoridad a su marido. Él ya se quiso poner sobre él, entonces de esa manera fue que llevó a su marido, ¿no es cierto?, a que haga esto, a que lo lleve al pueblo, a estos ídolos paganos. Y nosotros queríamos ver, yo te quería compartir cuál era la atracción, porque fíjate que todo sucedía también por correrse de los mandamientos del Señor, por hacerse ídolos. ¿Cuál era el atractivo de formarse, de no esperar en el Señor, de querer ver, de querer, ellos se llevaban más por lo que hacían, por la idolatría, por esos ídolos que se inventaban? ¿Por qué? ¿Cuál era? ¿Qué los llevaba a querer hacer eso y no esperar en el Señor? Nosotros podemos ver que el atractivo de los ídolos puede ser el poder, o es el poder. Es un estilo de vida que encaja en la relación. Es como que yo me hago un ídolo que encaja en mi forma de ser. En vez de yo tratar de seguir lo que el Señor me dice, no, me hago algo parecido a mi forma de ser. También habla de placer, exaltar la sensualidad sin culpas ni responsabilidad. O sea que podemos hacer lo que queremos y entonces no tenemos culpa porque nuestro ídolo, lo que está formado, nos lleva y nos muestra esas cosas. También está pasión, dejarse gobernar por los impulsos, por lo físico y lo pasional, alabanza y popularidad, reemplazar los dioses que eran un reflejo más a la naturaleza. Entonces ellos se hacían estos dioses porque podían llegar a ver que tenían más que ver con ellos, que a lo mejor pensar en Jehová, en el Dios que los corregía, que les decía por dónde tenía que ir. Estas personas, este pueblo, estos reyes les gustaba, ¿no es cierto?, salirse de las reglas, les gustaba quizás una vida más plena en la sexualidad, una vida más libre, una vida que los llevara a los deseos que ellos querían. Entonces se inventaban esos ídolos, se inventaban esas esculturas parecidas a la naturaleza, parecidas a ellos, entonces ellos podían ver que de esa forma estaban más cerca y no se sentían culpables. Entonces para eso es que hacía tanto y por eso es que también llama tanto la atención esa idolatría, esa forma, ¿no es cierto?, de empezar a adorar a quienes no corresponden o hacerse dioses aparte de lo que es nuestro Señor. Pero bueno, ahora vamos a compartir una alabanza y después vamos a seguir hablando sobre Primera y Segunda de Reyes, estos libros históricos.
hecho de mi fuerza vi, tú llevando mi dolor, me diste vida y salvación, la esperanza que levanta el corazón. Contigo soy inquebrantable, tu amor me hace invencible, no existe temor que pueda parar lo que haces por mí, lo que haces por mí. Lo imposible se logra con su voz. Mi fortaleza proviene del Señor. Tus promesas dan valor en mis momentos de aflicción. Es tu gracia lo que me hace un vencedor. Contigo soy inquebrantable, tu amor me hace invencible, no existe temor que pueda parar lo que haces por mí, lo que haces por mí. Contigo soy inquebrantable, tu amor me hace invencible, no existe temor que pueda parar lo que haces por mí, lo que haces por mí. Si el enemigo me recuerda con mentiras lo que fui, tu palabra me confía la verdad para seguir, a seguir. Contigo soy inquebrantable, tu amor me hace invencible, no existe temor que pueda parar lo que haces por mí, lo que haces por mí. Contigo soy inquebrantable, tu amor me hace invencible, no existe temor que pueda parar lo que haces por mí, lo que haces por mí. Inquebrantable, inquebrantable, inquebrantable soy en ti. Inquebrantable, inquebrantable, inquebrantable soy en ti. Necesito aprender un poco aquí. Y ya estamos de regreso en Luz de Vida. Y estábamos hablando sobre Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que son los libros históricos los cuales hoy vamos a detenernos y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Y veníamos viendo que podemos encontrar la vida de Salomón, de David, las consecuencias que pasaban, ¿no es cierto? Por qué los reyes tomaban las cosas como ellos querían, hacían lo que ellos querían, no se guiaban por Dios, no hacían las leyes que Dios había puesto. Entonces todas las cosas empezaban a ocurrir. Ellos levantaban dioses falsos, se hacían dioses parecidos a lo que ellos querían y anhelaban en su vida, lo que ellos querían hacer, lo que ellos a gusto y placer, ¿no es cierto?, de la carne y no en lo espiritual. Por eso es que tanto la idolatría los llevaba a perder, ¿no es cierto?, la cobertura de Jehová. Por esa idolatría que ellos se hacían, por esos becerros que adoraban, en cuando sabemos que su palabra dice que no habrá dioses delante de él, y ellos trataban de hacer esos dioses para parecerlo y quizás para tener una vida conveniente a lo que ellos querían hacer sin culpa. Entonces, de esa manera, también conocemos en Primera de Reyes al profeta Elías.
quien continúa la prédica, ¿no es cierto?, quien él predicaba sobre el arrepentimiento. Él le hablaba al pueblo de la desobediencia, lo confrontaba a los reyes con sus pecados. Elías trataba de volver al pueblo, de decirle al pueblo lo que Dios anhelaba de cada uno de ellos. Dios trata con el pecado de una forma poderosa. Dios siempre te va a hacer llegar y te va a hacer notar y te va a decir en qué te estás equivocando, porque Él te puede guiar, porque Él quiere que salgas de todo eso. Entonces, acá Elías era el profeta que se levantaba y que le decía al pueblo y a los reyes, lo confrontaban y le decía realmente lo que estaban haciendo. Pero también después tenemos Segunda de Reyes y ahí demuestra, ¿no es cierto?, el destino que espera a todos aquellos, el destino que les espera a todos aquellos que se niegan a hacer de Dios su verdadero líder. El castigo por la desobediencia, la consecuencia de los actos que ellos tenían. Podemos encontrar éxitos, fracasos espirituales en cada reinado. Israel conquistada por Asiria, Judá por Babilonia. El por qué perdieron la protección de Jehová y fueron conquistados, que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Si vos empezás a ver la historia de los reyes que pierden esa cobertura al hacer las cosas que a Jehová no le agradaba, a seguir otros dioses, a formarse otros dioses, a tener vidas desordenadas y a llevar al pueblo a esas vidas desordenadas. Los personajes también que podemos encontrar aquí en Segunda de Reyes es Elías, Eliseo, que es el sucesor de Elías, que sigue luchando, ¿no es cierto?, contra la idolatría, y así él le sirvió a Israel durante 50 años. También encontramos la mujer sunamita, a la quien le resucitan a su hijo, a Naamán, general del ejército del rey de Siria, a Joás, guerrero rey por 16 años en Israel, Jehú, 10º rey. Todos esos nombres que podemos encontrar aquí en Primera y Segunda de Reyes son los reyes que estaban en ese momento en cada uno de los lugares, ¿no es cierto?, o los mismos reyes que iban pasando en el tiempo. Ezequías, Manasés, Senaquerib, Josías, Joacim, Sedequías, esos fueron todos reyes. Nabucodonosor, que fue el rey de Babilonia. Y también encontramos al profeta Isaías, quien también el Señor mandaba, ¿no es cierto?, se levantaban en medio de estos reyes profetas para mostrarle al pueblo, mostrarle a los mismos reyes qué es lo que estaba sucediendo. Dios no los abandonaba, Él seguía tratando de que el pueblo se arrepintiera y que viera que sus caminos estaban torcidos, que sus caminos los estaban llevando a muerte, a destrucción, a guerra. Entonces, de esa manera es que Él mandaba a estos profetas. Y también tenemos en un versículo en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, el versículo 13 y 14, que nos dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí, y vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y esto era lo que iba ocurriendo aquí. Podés encontrar en Primera y en Segunda de Reyes todo cómo fue pasando, así que si tenés una Biblia, léelo ya con el conocimiento de saber qué es lo que podés encontrar, qué es lo que vas a encontrar ahí escrito. Y también nos va a llevar también a lo que puede suceder cuando nosotros hoy mismo, querido oyente, no seguimos los pasos del Señor, o quizás nos queremos hacer dioses o adoramos a otros dioses que el Señor no agrada, a cosas que podemos ver, a cosas que están formadas, que no son la que Dios, ¿no es cierto?, nos ha dado. El reino de Israel, con su capital Samaria, subsistió más de 200 años bajo 19 reyes, mientras que el rey de Judá fue gobernado desde Jerusalén por 400 años por un número igual de reyes de la casa de David. Vos podés leer y ver qué es lo que sucedía, cuál era la desobediencia, por qué perdían
la cobertura. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué pasaban? Cuando ellos pedían dirección hacia el Señor, ganaban ellos las guerras, pero cuando empezaban a tomar esas ganancias por cuenta propia o a pensar que lo hacían por mano propia, es cuando se empezaban a desviar de la mirada del Señor, a elegir por emociones, por cosas que sucedían, y era ahí en donde el Señor trataba con ellos, en donde el Señor muchas veces les sacaba la mirada por la desobediencia que hacían. Por eso es que nosotros tenemos que ver qué es lo que hacemos, tenemos que saber qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, cómo nos puede dirigir, qué nos puede pasar también cuando nosotros nos corremos o desobedecemos o hacemos las cosas por cuenta propia. También en Primera y en Segunda de Reyes encontramos a Elías cuando es llevado al cielo. También podemos ver el aceite de la viuda. Estos son quizás títulos que has escuchado y que podés encontrar en estos libros. Eliseo alimenta a 100, Eliseo hace flotar el hacha, Naamán sana de su lepra, la oración de Ezequías, la enfermedad de Ezequías, la caída de Jerusalén. Todas esas cosas las podemos encontrar, todas esas historias, por eso se llaman libros históricos, esos relatos, es lo que nosotros podemos encontrar en Primera y Segunda de Reyes. Así que yo te invito, yo quiero incentivarte a que tú lo leas, a que veas, vas a ver cómo te va a ir atrapando la situación, cómo vas a ir sacando cosas para tu vida, porque quizás a veces los tenemos como libros olvidados y en cada cosa hay un ejemplo, en cada cosa hay algo que podemos seguir, hay un consejo para hoy, para nuestra vida. Vas a encontrar, querido oyente, ahí en lo que el Señor ha dejado escrito, cómo Él se maneja, cómo lo podemos conocer, cómo Él puede enojarse, cómo puede llegar a la ira, cómo puede sacar también su mirada sobre nosotros. Yo creo que ni vos ni yo queremos que el Señor haga eso, queremos enojarlo, pero muchas veces nosotros somos humanos, nos equivocamos y a veces nos llevamos y pensamos que las cosas las hacemos por mérito propio, cuando es Dios quien nos está ayudando y nos está amparando y nos está respaldando. Por eso es que debemos entender la palabra de Dios, debemos leerla. Andate y revisá estos libros que te van a mostrar cómo se movía Jehová, cómo se movían los reyes, por qué sucedían las cosas, y que hasta hoy mismo podemos decir cuántas veces por qué pasa lo que está pasando, cuántas veces, querido oyente, hemos escuchado si existe un Dios, por qué está la guerra, por qué las cosas que pasan. Entonces este libro histórico te va a llevar, la palabra de Dios te va a llevar a que puedas entender un poquito más, a que puedas conocer un poquito más de qué se trata todo, y bueno, también puedas orar por el tiempo en el que estamos viviendo. También puedas pedirle al Señor la guía, también puedas pedirle al Señor la corrección, porque estos libros acá te muestran. Nosotros terminamos de ver que cada nación experimentaba consecuencias desastrosas por tener esos reyes malvados, esos celos entre las tribus, esas contiendas, esas cosas que pasaban por pelearse, por reinar uno, por reinar el otro, ponerse esos títulos por mérito propio y no esperando un llamado del Señor. Así que bueno, seguramente te va a servir, seguramente te va a acompañar estos libros a que también puedas entender un poquito más de la historia, de lo que Dios pone en nuestras vidas, y también verla y desarrollarla en la vida que hoy estamos pasando, en las cosas que nos sucede, y poder ser esos hijos obedientes y dejarnos guiar y saber escuchar la voz del Señor cuando nos habla, y también saber actuar en el lugar en que estamos. Si estamos en algún lugar en donde somos jefes, en donde tenemos que respetar autoridad, si estamos puestos en algún lugar o más alto o más bajo, tenemos que saber respetar las autoridades, y tenemos que también, si somos autoridad, ser una buena autoridad y llevar a la gente o llevar a quienes tenemos a cargo por un buen camino, y no llevarlo a la perdición, a la mentira, ni a cosas malas que sabemos que no les son de bendición. Si tú, querido oyente, estás en un lugar de esos, no solo debes anhelar la bendición para ti, sino tienes que querer ser de bendición. Y si estás en un lugar en donde puedes aconsejar personas,
o guiarlas, tenés que buscar también la bendición para cada uno de ellos. Así que bueno, este fue el tema que hoy hemos desarrollado, Primera y Segunda de Reyes. Ya estamos llegando al final, pero yo quiero invitarte a las reuniones centrales para que también puedas seguir escuchando y aprendiendo sobre la palabra del Señor. Tenemos nuestras reuniones en Rivarola 550, todos los miércoles y los domingos. También tenemos un anexo en Avenida Perón 1375. Todos los domingos a las 10 de la mañana hay reunión central y también estamos en Rawson 450 con reuniones los domingos a las 10 de la mañana. Así que en el lugar en que te encontrás, en el lugar que te quede más cerca, acércate, congregate y vení a saber también un poco más de cómo Dios puede guiar tu vida, cómo podés hacer pasos que sean de bendición para tu vida y que todo pueda cambiar. Queremos también agradecerle a Cande, a nuestra operadora que está aquí con nosotros. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.